El poder político era un club exclusivamente masculino, y la simple idea del sufragio femenino se veía no solo como algo radical, sino como una amenaza directa al orden social establecido. Se decía que destruiría la familia, que las mujeres no estaban preparadas para tomar decisiones tan importantes, que era contrario a la naturaleza. Ahora, pongamos en el mapa a Utah en ese momento. No era el estado que conocemos hoy. Durante décadas, había sido un territorio federal, una especie de colonia interna observada con profunda desconfianza por el resto del país. Porque este no fue el primer rodeo de Utah con el sufragio femenino. Ya en 1870, el territorio les había concedido el voto. Pero en 1887, el gobierno federal, en un acto de castigo político contra la Iglesia mormona, se lo arrebató. La ley Edmunds-Tucker no solo atacó las prácticas polígamas, sino que también despojó a las mujeres de Utah de su derecho al voto, independientemente de si eran mormonas o no. El sufragio femenino fue usado como una moneda de cambio, un peón en un tablero de ajedrez político. Se otorgaba y se quitaba según convenía al poder central en Washington. Esto demuestra una verdad incómoda. Los derechos no siempre se conceden por un sentido puro de justicia. A menudo son herramientas, armas y escudos en luchas de poder mucho más grandes. Finalmente, llegamos al 4 de enero de 1896. Ese día, después de años de negociaciones, cabildeo y presión, Utah fue admitido oficialmente como el estado número 45 de la Unión, y en su nueva constitución estatal, un artículo clave restituyó el derecho al voto a las mujeres. Fue un acto legal, sobrio, casi burocrático. No hubo marchas masivas en las calles de Salt Lake City ese día. No hubo discursos épicos que pasaran a la historia. Fue la firma de un documento. Pero la consecuencia de esa firma fue profunda, sísmica. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un Estado consagraba en su ley fundamental que la igualdad política no era una idea abstracta, sino una realidad tangible. La ciudadanía, para las mujeres de Utah, se volvía completa. Pero aquí viene la parte más desconcertante.
Uno pensaría que un evento así provocaría un efecto dominó, que el resto del país miraría a Utah y diría, tienen razón, es hora de cambiar. Pero no fue así. A pesar del precedente de Utah y de otros estados del oeste que siguieron su ejemplo como Wyoming, Colorado e Idaho, el resto del país no reaccionó de inmediato. El voto femenino tardaría más de 20 años en ser una realidad a nivel nacional, con la ratificación de la 19ª enmienda en 1920. El ejemplo estaba ahí, visible para todos, pero fue deliberadamente ignorado por la mayoría. ¿Por qué? Porque aceptarlo implicaba cambiar demasiado. Implicaba redistribuir el poder, desafiar estructuras patriarcales centenarias y admitir que la mitad de la población había sido excluida injustamente durante toda la historia del país. Y el impacto real en Utah no tardó en sentirse. Cuando las mujeres comenzaron a votar de manera consistente, las prioridades políticas del Estado empezaron a cambiar. De repente, temas que antes eran secundarios, como la educación pública, la salud infantil y el bienestar social, pasaron a ocupar un lugar central en la agenda legislativa. No fue una revolución de la noche a la mañana, no se derrocaron gobiernos. Fue una transformación lenta, gradual pero imparable, que demostró una cosa fundamental. Ampliar la participación democrática no destruye la democracia, como temían sus oponentes. Al contrario, la fortalece, la enriquece y la hace más representativa de las necesidades reales de la gente. Y aquí hay un detalle final que casi nadie menciona y que es crucial para entender toda esta historia. El voto femenino en Utah no nació como un acto progresista puro, impulsado solo por la fe en la igualdad. Nació, en parte, como una concesión estratégica en una negociación política por el poder. ¿Eso lo invalida? Para nada. Pero nos recuerda algo profundamente incómodo. Muchos de los derechos que hoy damos por sentados comenzaron como herramientas políticas, como fichas en un juego, antes de convertirse en los principios universales que defendemos.